en nuestro estudio de Colosenses que hemos hecho versículo por versículo. Estamos en el capítulo 3, en el versículo número 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Ya el miércoles pasado explicamos en qué consiste, qué quiere decir exasperar a los hijos. Hoy vamos a compartir algunas formas como se exaspera a los hijos o se provoca a ira. Exasperar quiere decir hacer perder de ánimo al hijo, hacer perder de vigor al hijo, hacer perder de aliento y de iniciativa al hijo, es decir, causar un efecto emocional y psicológico con algunas conductas erróneas, equivocadas de nosotros los padres. Nosotros los padres nos equivocamos mucho y pensamos que tenemos la razón en todo, pero es obvio que nosotros los padres nos equivocamos y después de que ha pasado el tiempo y los hijos crecen y uno ha aprendido un poco más de la educación de los hijos y mira atrás, se da cuenta cuántos errores cometidos que quisiera sanar, que quisiera resarcir. Y bueno, todavía los que son padres y están en este proceso de educar a los hijos, que todavía están en la casa, que todavía los pueden educar, pudieran aplicar estos principios que los puede bendecir. Y si no tiene hijos, pues entonces de todas maneras es importante aprenderlos porque le puede aconsejar a usted a otra persona. La primera forma como se puede provocar a una conducta de ira al hijo es criticándolo constantemente sin reconocer sus actitudes y sus atributos positivos. Y eso tiene que ver con aquellos padres que son perfeccionistas y que no admiten que sus hijos no hagan las cosas bien y que puntualizan en que sus hijos tienen que hacer las cosas bien, casi perfectas, ¿no es cierto? Y le critican al hijo diciendo que no hace las cosas bien, que las hace mal, y peor aún diciendo siempre hace las cosas mal, ¿no es cierto? Y dijimos que esa no es la manera correcta de corregir al hijo, de enseñarle que debe hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Entonces, la manera correcta en la que se puede estimular al hijo es diciéndole: hijito, está bien lo que hiciste, pero lo puedes hacer mejor. ¿Se acuerdan? Lo puedes hacer, puedes perfeccionar lo que estás haciendo, lo puedes hacer así. Si el niño está lavando la loza y no lo hace bien, uno le puede decir: está bien, hijito, muy bien por ayudarme, y lo puedes hacer así, se hace mejor, de esta manera se hace mejor. Y así todas las otras tareas en las que los hijos nos puedan ayudar en todos los ámbitos, en la casa, en el colegio, en fin. Número dos, exponiéndolos a disciplinas exageradas, disciplinas como hablándoles con gritos. Saben, hermanos queridos, que la Biblia dice que en el hogar no debe hablarse con gritos, que la persona no debe gritar, ni en el hogar ni en ninguna parte. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 31, quítese vosotros toda ira, enojo, toda gritería y toda maledicencia. Toda gritería va acompañada de maledicencia, de ira y de enojo. Quítese de vosotros toda ira, enojo, malicia, gritería, maledicencia, en fin. Entonces, si hay una persona que tiene como esa conducta de hablar en la casa a los gritos o de gritar periódicamente, de dar órdenes a los gritos, hermanos amados, la Biblia enseña que debe quitar esa mala cultura, esa mala costumbre del hogar. Que un compromiso que tiene que haber en la familia entre los padres con los hijos y entre los esposos
es que en la casa no se van a hablar a gritos. Nadie va a gritar a nadie. Esa es una enseñanza importante. Entonces, exponiéndolos a disciplinas exageradas, por ejemplo, hablándoles con regaños constantes. Hay hijos que los padres les hablan la gran mayoría de veces con regaños, y ahí se encuentra un niño regañado, y tan feo que es que lo estén regañando a uno por todo, ¿no es cierto? O por algunas cosas. Los padres deben evitar esa conducta de estar regañando al hijo, porque pues el hijo no se va a sentir bien, va a producir sentimientos de ira, se va a exasperar, como dice la palabra del Señor. Y peor aún, a veces se usan agresiones verbales contra ellos y se les dice palabras feas como tonto, como bobo, y algunas palabras peores. Los cristianos quizá no usan un vocabulario sucio ni soez, pero hay quienes, no siendo cristianos, tratan a sus hijos con palabras terribles. ¿Y cómo se puede sentir un hijo que su padre le trate con palabras soeces y vulgares? ¿Cómo se puede sentir un hijo que su padre le diga: usted es bobo, es que es tonto, o qué le pasa? ¿No es cierto? Y además de eso, agresiones físicas. Es cierto que la Biblia enseña que hay que usar la vara, ¿verdad? Hay que usar la vara de manera sabia y correcta, hay que usarla, ¿cierto? Pero la vara no se puede convertir en una agresión física, no, temáticas, muy buena. Juan es bueno, y Daniel, que es ingeniero forestal, y en esa carrera se ven muchas matemáticas, tuvo que trabajar mucho en los modelos matemáticos. Yo recuerdo que cuando yo presenté el examen del ECAES de la universidad, yo lo traje a la casa, el examen, la parte matemática pues toda la parte matemática, el Runde dijo: venga papi, miro el examen, porque nos dejaron traer. Entonces yo le muestro a ella, no el que habíamos elaborado, nos dieron uno sin elaborar, ya después de que habíamos presentado el examen. Entonces ella empieza a desarrollar los modelos matemáticos que habían ahí. Y yo dije: uy, yo luché con esto, y vea ella tan fácil que lo hace. Las ecuaciones y esas ecuaciones tan complejas como cuadráticas, y en fin. Pero entonces, hermanos amados, un niño que no tiene como las habilidades matemáticas que otro niño, pues si se le presiona y se compara con ese niño, se siente incompetente y va a decir: yo jamás podré ser como él, porque aunque yo me esfuerzo, hay cosas que yo no comprendo. Y tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos algunas áreas en las que somos fuertes, áreas, ¿no es cierto?, que son fortalezas pero tenemos áreas que son débiles, ¿no es cierto? Y los padres deben entender cuáles son las áreas fuertes de sus hijos y cuáles son las áreas débiles de sus hijos. Y bueno, este tema de comparar al niño con otros niños puede producir en el hijo sentimiento de inferioridad, diciendo: yo jamás podré ser como él, yo jamás saldré como él. Y puede producir daño. Fíjese que cómo podemos dañar a los hijos, ¿no es cierto? Además de eso, genera rivalidades, genera odios, envidias, por ejemplo, ¿no es cierto?, en lugar de estimular al niño. Número 4, cuando se le aplican a los hijos disciplinas inconsistentes, es decir, disciplinas incongruentes, incomprensivas para el niño.
Porque no tiene un plan de disciplina en los padres, ¿no? Los padres deben tener un plan de disciplina. Un plan de disciplina que los hijos comprendan esa disciplina, ¿no? Es muy complejo educar los hijos, pues, es muy complejo. Pero se debe tener un plan de disciplina con el hijo, que el hijo lo entienda. Entonces se debe negociar esa disciplina con el hijo, ¿no es cierto? Se le puede decir al hijo que si repite esas conductas, entonces se le va a imponer un castigo, ¿no? Y si necesita vara, porque repitió esas conductas varias veces, después de que se acordó con el hijo de que si iba a repetir esas conductas se le iban a castigar con la vara, el hijo sabe, el muchacho sabe, porque hizo un pacto con el padre, ¿cierto? Los dos se sentaron y los dos hablaron la disciplina y el padre le explicó por qué el hecho de indisciplina es grave y es malo. El niño lo entendió, el padre le dijo: si lo vuelves a hacer, entonces me toca darte vara, voy a dar 3 varazos. Entonces cuando el niño repite la conducta, ¿no? Entonces el padre sienta al hijo y le dice: bueno, ¿y qué es lo que acordamos? Ah, sí, papá, pero ya lo acordamos, ¿sí? El hijo va a decir sí. Pues ya espera cómo es la conducta. Entonces tiene que haber un plan, hermanos, disciplinario en el hijo. Es una equivocación corregir a los hijos en estado de ánimo, de ira, por ejemplo. No se puede castigar según el estado de ánimo, porque cuando el padre está bravo, puede castigar al hijo por cosas muy sencillas y aplicarles castigos severos, injustos, porque está bravo, porque está con ira, porque tiene rabia. Entonces el niño no entiende por qué a veces comete fallas graves y no le dicen nada y no lo disciplinan, porque el padre no tiene ira, ¿no? Porque su estado de ánimo no da para castigarlo, ¿cierto? Pero ¿cómo es que a veces comete fallas tan pequeñas y lo castigan tan severamente, ¿no? El niño no puede entender eso. Por eso es aconsejable no castigar a los hijos bajo estados de ira. No se puede hacer eso, hermanos amados. Y tampoco se castiga a los hijos por eventos accidentales. Un día voy por la calle y delante de mí iba una señora con un niño pequeño y el niño se distrajo y se tropezó como con una piedra y el niño se cayó. La mamá lo levantó y le pegó. Le dijo: no se da cuenta por dónde vas. Y le pegó, delante de la gente le pegó. ¿El niño se cayó porque se quiso caer? No, ¿cierto? Fue algo accidental. No se puede castigar a un niño, a un hijo, por hechos accidentales. Yo recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá nos ponía a lavar la loza, porque en la casa no había sino 2 mujeres y éramos 6 hombres. Los hombres teníamos que ayudar. Entonces, un día me puso a mí a lavar la loza y allá está donde metía la loza mi mamá, en la pared, un cajón. Y era difícil para mí, porque siempre he sido chiquito, pero ahí era más chiquito, meter la loza allá. Entonces yo me agarré del cajón para meter un plato allá y el cajón se vino con la loza y todo cayó al piso y toda la loza se hizo pedazos, hermanos. Y sí me acuerdo de esa golpiza que me dio mi mamá por haber roto toda la loza, hermanos amados. Y nos dijo: desde ahora va a tener que comer un totuma. Vivíamos en un campo donde había ese árbol de totumas.
y me hizo comer en Totuma por haber roto la loza. Esas disciplinas son incorrectas, ¿no es cierto? Porque uno no quiere hacer las cosas, se hacen por accidente. Cuando el niño coge el pocillo y se le cae la mano y rompe el pocillo, el padre le pega porque rompió el pocillo. Debe castigarse al niño si el niño coge el pocillo con ira y lo bota al piso. No quiero eso y lo bota. Debe disciplinarse, claro. Pero si se le cae, no es una conducta que dé para disciplinar al niño o dé para disciplinar, hermanos, al hijo. Hace años, pues, nosotros íbamos mucho al campo a hacer los cultos al campo. Y todas las semanas teníamos que salir lunes y martes a hacer cultos en los campos porque no teníamos líderes allá en los campos. Y teníamos un problema en la casa, es que el taco de la luz se sobrecargaba y se saltaba. El taco de la luz estaba detrás del televisor. El televisor estaba sobre una mesa. Entonces, los chiquitos, los de la casa, el más grandecito era Juan, cuando la luz se iba, a veces ellos estaban solos, a veces estaba con alguno ahí. Cuando se iba, él se agarraba del cajón, se subía y subía el taco. Y un día estamos haciendo culto en el campo y él se fue la luz y él se subió por el cajón a subir el taco y se le vino la mesa con el televisor y todo, y un televisor de ese entonces era un televisor grande. No, pues hacía poco lo habíamos comprado y claro, por supuesto rompió el televisor. Hermano, yo creo que le habíamos advertido que no se subiera por allá, no recuerdo, pero lo cierto es que él pensó que yo lo iba a castigar y se puso a orar. Desde que rompió el televisor, se puso a orar hasta cuando yo llegué. Me parece que el Señor obró porque yo no lo castigué, aunque les había dicho que no se subieran por ahí. He debido castigarlos porque les dije que no se subieran por ahí, ¿cierto? Hermano. Número 5. Cuando al niño no se le da la importancia de vida, o cuando al hijo no se le da la importancia de vida. Y aquí tengo que decirles dos cosas. Primero, ¿debemos escuchar a los niños o debemos escuchar a los jovencitos? A nosotros nos parece que ellos no tienen nada importante que decir. Sin embargo, ellos tienen mucho que decir. Y a veces Yochoa se para al frente mío y empieza a decirme cosas. Si cuando yo los tenía a Juan y a ellos pequeños, tal vez no los escuché como tenía que escucharlos, ¿no? Ahora, detenidamente yo me paro y lo escucho, que es todo lo que él me dice, porque habla clarito, que es todo lo que me dice. Yo le escucho y le atiendo todo lo que me dice, y realmente esas cosas para él son un problema. Es un problema por el cual está frustrado, qué sé yo, y necesita que lo escuche, que lo ayude. ¿Quién va a creer? A veces nosotros pasamos por alto esas cosas, fíjese usted. Ellos sí tienen problemas, ellos tienen problemas pequeños, ellos los dicen, pero a nosotros nos parece que no, que eso no es importante, los pasamos por alto, ¿no es cierto? No le ponemos atención. Y eso es una equivocación. A veces le decimos, usted cállese, que los que hablamos somos los adultos. ¿Han visto esos padres así? Los hijos no hablan nada, porque los que están hablando son los adultos, porque pensamos que es mala educación que los niños hablen. No, de ninguna manera. ¿Cómo es que si estamos hablando los adultos y un niño quiere dar un concepto, quiere intervenir, porque no lo puede hacer? ¿No es cierto? Claro que sí. Hay hermanos que escuchar a los niños.
Y a veces ellos tienen cosas importantes que decir, lecciones hasta importantes que darnos a nosotros los padres. Yo recuerdo que un día fui a visitar una familia que hacía tiempo no venía a la iglesia. Y ellos tenían un taller de carpintería y pues eran buenos carpinteros y tenían mucho trabajo y estaban vendiendo mucho. Y ellos sacaron un tiempito para hablar conmigo. Vivían en una casa de dos pisos, estuvimos en el segundo piso. Ellos me invitaron a un refrigerio, nos tomamos un ratico. Yo abrí la Biblia, oré por ellos, les compartí. Y luego les dije, insinuándoles por qué no habían venido: bueno, hermanos, ¿y cómo está todo aquí? ¿Cómo están ustedes? Y ellos dijeron: no, todo va muy bien, las ventas tenemos mucho trabajo, las ventas van muy bien, todo está bien, todos estamos bien. Y un niño como de 4 años dijo: no todo está bien, no estamos todos bien. Todos nos sorprendimos cuando el niño nos dijo eso. Entonces el papá nos miró aterrado: ¿y por qué no estamos bien? Dijo: no estamos bien porque no hemos vuelto a la iglesia. Debemos volver a la iglesia para estar bien. Así dijo ese niño, hermanos. Yo no tuve que decir nada. Esa fue una lección tremenda ese día de ese niño de 4 años, hermanos amados. De manera que es importante escuchar a los niños. Amén. A veces se saluda a los adultos y no se saluda a los niños, ¿no es cierto? Hay personas que para ellos son los adultos importantes, pero no los niños, y siempre se pasan por alto los niños. Y esa es una equivocación, hermanos, que a veces se comete. Fíjese que el Señor Jesús le dio el valor a los niños, el valor que tenían los adultos. Fíjese que los discípulos no dejaban acercar a los niños a Jesús. Venía una persona adulta, un enfermo o en fin. Yo recuerdo varias veces, varios pasajes en la Biblia donde, por ejemplo, a Felipe, que era como la persona que llevaba más gente a Jesús porque era difícil acercarse a Jesús, y le decían a Felipe: yo quiero hablar con Jesús. Por lo menos tengo en mente un leproso que le dijo a Felipe que quería hablar con Jesús. Y fue y lo llevó hasta donde estaba Jesús, ¿no? Pero ¿por qué cuando los niños quieren acercarse a Jesús, quieren estar ahí donde está Jesús, ¿no? ¿Por qué le dicen que no? Y los alejan y los apartan, ¿cierto? Y Jesús mismo tuvo que intervenir y decir: no hagan eso, deje que los niños vengan a mí, porque los tales es el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, hermanos, fíjense ustedes qué importante es tener en cuenta a los niños, darle la importancia de vida. Número 6. Bueno, dejamos para el próximo miércoles los puntos que siguen porque todavía me faltan algunos. Y ahí nos seguimos edificando y seguimos compartiendo a los padres de esta palabra del Señor bonita. Amén. Señor, te damos gracias por conceder.